Entonces, a ver, habíamos quedado diciendo que para hacer una recapitulación, nosotros íbamos a considerar los costos, los íbamos a clasificar en cómo son los costos en relación a mi objeto de costo. En base a eso, la categoría de los costos podían ser directos o indirectos. ¿Cuáles eran directos? Directos eran todos aquellos costos en el cual había una relación de una causal física fácilmente identificable entre mi objeto de costo y mi recurso. ¿Sí? En ese caso, los costos son directos. En este esquema, para asignar los costos, obviamente si los costos son directos y existe una relación física, que ya sea por observación, yo la puedo observar, digamos, yo para asignarle a mi objeto de costo los recursos, para los costos directos voy a usar pura y exclusivamente el rastreo directo. ¿Por qué? Porque yo tengo los costos de mi objeto de costo, mis recursos, y yo solamente con la observación directa yo puedo decir qué recursos le corresponden a cada uno de mis objetos de costo. Por lo cual, para los costos directos se hace siempre de esta forma, siempre por el rastreo directo. Los distintos métodos que vamos a ver ahora, ya sea costos por funciones o costos por actividades, y dentro de funciones, si los dividimos en departamentos, usamos tasas generales, se refieren a los costos indirectos. ¿Y cómo hago con los costos indirectos? Los costos indirectos los puedo, ya sea distribuir o asignar a través de generadores. Entonces, mis recursos, todos los que sean recursos que son directos, vienen por rastreo directo. Todos los que son los indirectos pueden caer en alguna de estas dos categorías, ya sea usando generadores o usando la distribución. Dijimos que generadores era tratar de encontrar alguna relación causal, indirecta, pero causal, para poder decir tales recursos le corresponden a tales objetos de costo. La distribución era solamente encontrar un factor de conveniencia en el cual yo aplico una fórmula que a mí se me ocurre y que solo porque es sencillo de usar, yo digo, tales recursos se van a distribuir en tales productos o tales objetos de costos de esta forma, sin que exista detrás ningún tipo de relación causal entre una y otra. Y solo lo hago porque es fácil hacerlo. El rastreo directo, bueno, lo que dijimos es identificar los costos y se logra por medio de la observación física. Entonces, en tal producto, cuando uno lo observa, uno puede saber físicamente cuáles son los recursos que tiene incorporados y la cantidad de esos recursos. Los generadores es encontrar una relación, como dijimos, causal, digamos, de causa y efecto, en la cual yo puedo decir, bueno, si tal producto tiene tal valor o utiliza tal mano de obra o utiliza tantos materiales indirectos, entonces yo digo, bueno, el costo del mantenimiento, que por ejemplo es indirecto, yo lo distribuyo en forma proporcional
a mi costo de mano de obra directa o la supervisión, por ejemplo. Si yo digo la supervisión de distintas líneas de producción, yo las puedo asignar utilizando generadores en función de ¿qué? De la cantidad de gente que trabaja en esa línea. ¿Por qué? Porque uno puede decir que existe una relación causal entre la cantidad de gente que trabaja y el tiempo que va a estar el supervisor viendo la línea. ¿Eso es verdad? No necesariamente. Puede ser que el supervisor pase más tiempo en una línea que tiene menos gente que en una línea que tiene más gente. Pero para mí es sencillo decir o medir la cantidad de gente que yo tengo trabajando en una línea y decir, bueno, el costo del supervisor depende del costo de la mano de obra. ¿Cuál sería otra? Que yo ponga a una tercera persona a que mida el tiempo que está el supervisor en cada una de las líneas. ¿Sí? Entonces lo transformaría de esa forma en un rastreo directo, o sea, por observación. Yo pongo un observador que vea todo el tiempo cuánto tiempo está el supervisor en cada una de las líneas de los distintos productos. Ahora, eso tiene un costo. El costo de esa persona extra o de ese observador extra justifica la precisión que yo pueda ganar respecto al costo del supervisor. Si no es el caso, no me conviene hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Cuáles son o cómo se clasifican los recursos? Generalmente los recursos se pueden englobar en tres categorías. Mano de obra directa, ¿sí? Que es la mano de obra de producción. Los materiales directos, que son todos los materiales que van a ser transformados para convertirse en el producto final o en el objeto de costo. Y los costos indirectos, que son todo el resto. Como dijimos, todos los que sean directos, ¿sí? Se van a asignar con un rastreo directo. Y todos los que sean indirectos los voy a asignar ya sea a través de un generador o voy a encontrar una fórmula de distribución arbitraria y la voy a aplicar solo para los indirectos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de materiales directos o de mano de obra directa, estamos hablando de los costos primos. Los costos primos de un producto son los costos de mano de obra directa y de mano de obra indirecta. Bien. Dentro de los sistemas de administración de costos, vamos a tener dos. Uno que se llama en base a funciones, o es más tradicional, y otro que es más nuevo, que es basado en actividades. ¿Sí? Las actividades dijimos que eran las unidades básicas de trabajo que se realizan. ¿Sí? Vamos a empezar hablando del costo o el sistema de base a funciones. Tenemos los productos, todo lo que son los materiales directos, dijimos por rastreo directo. Todo lo que es la mano de obra directa por rastreo directo. Todo lo que son los costos indirectos se van a distribuir ya sea usando generadores o usando una distribución que era la que llamamos arbitraria, ya sea a los distintos departamentos de producción o, si son pequeños, vamos a usar una sola tasa de producción para distribuirlo a todos los productos. ¿Alguna pregunta?
Profesor, disculpe, no sé si no lo escuché, pero ¿por qué también se figura rastreo directo en el costo de indirectos? Porque hay algunos costos indirectos que se podrían observar en forma directa. Por ejemplo, el del supervisor. Incorporando un observador directo o algún sistema que sea, por ejemplo, que el supervisor, cada vez que está en una línea, tiene que marcar en algún lector. Ese lector después me genera cuánto tiempo estuvo el supervisor. La actividad de supervisión es indirecta, ¿sí? Pero a través de ese sistema yo la puedo transformar con un rastreo directo en los distintos productos. O sea, el supervisor cada vez que va a cada una de las líneas, pic, marca cuánto tiempo está, ¿sí? Entonces esa sería una forma. Bien. ¿Cuáles son generalmente los generadores relacionados? En la parte para el método de funciones, generalmente se conocen que los generadores se relacionan con el volumen de unidades, ¿sí? Ya sea el volumen de unidades producidas, las horas de mano de obra directa, el costo de la mano de obra directa, las horas máquina o el costo de los materiales directos. Entonces, cuando yo estoy aplicando un sistema de costos por funciones, o sea, no por actividades, y quiero encontrar generadores, o sea, relaciones causales entre mis recursos y mi objeto de costo, las planteo en algunos de estos casilleros y trato de encontrar la relación que mejor se adecue usando sobre todo estos generadores. Entonces, cuando decíamos, por ejemplo, el costo de la distribución de la Coca-Cola, estábamos básicamente viendo las unidades producidas o las unidades distribuidas en este caso. Entonces decíamos que íbamos a pensar que el costo de la distribución de la Coca-Cola iba a depender de cuántas unidades yo producía o distribuía de Coca-Cola y de Sprite. Y eso lo usaba como el generador para poder decir, tanto le corresponde al producto Sprite, tanto le corresponde al producto Coca-Cola. Otra forma, por ejemplo, sería pensar en las horas de mano de obra directa. ¿Sí? Si tuviera dos productos que consumen distinta cantidad de horas de mano de obra directa, puedo pensar, no para la distribución de la Coca-Cola, sino para otro producto, para algún costo indirecto, puedo decir, bueno, lo relaciono en función de la cantidad de mano de obra, de horas de mano de obra directa. Por ejemplo, el supervisor. Entonces, si yo tengo dos productos que cada uno consume distinta cantidad de horas de mano de obra directa, yo puedo decir, bueno, el supervisor, el costo del supervisor, es directamente proporcional al costo de horas de mano de obra directa de los distintos productos. Entonces, el producto que más horas me consuma, más horas de mano de obra directa, o sea, de los empleados que están elaborando, mayor proporción me va a tener que pagar del supervisor. ¿Sí? Si yo estuviera, por ejemplo, pensando en la seguridad de la planta, yo puedo decir, bueno, si tengo un producto que tiene un costo de material mucho mayor, bueno, el costo de la seguridad de la vigilancia de la planta va a ser proporcionalmente mayor al producto más caro que al producto más económico. ¿Sí? Pero podría no serlo. Son solo relaciones o generadores o drivers, como se conoce y lo van a ver en el libro,
que yo trato de encontrar para distintos costos, yo podérselos asignar a mis productos. ¿Queda claro? Bueno, ¿cómo voy a hacer para? Supongamos que yo encontré un generador. Nosotros con recién las remeras, nosotros decíamos que el costo de la administración, ¿sí?, yo lo iba a dividir por la cantidad de remeras que yo pensaba vender. ¿Sí? O si era, por ejemplo, el costo del flete, yo lo iba a dividir por la cantidad de remeras que espero comprar. ¿Sí? Y lo mismo con la cantidad de pantalones. Y lo iba a hacer proporcional en función de eso. Básicamente lo que yo hago es, cuando yo tengo un costo indirecto, lo primero que hago es encontrar un generador. ¿Sí? Entonces, yo agarro costo indirecto y me fijo y tengo un costo anual, supongamos, de mantenimiento de la planta. Yo hago el presupuesto de la planta y tengo un costo anual de 1 millón de pesos de mantenimiento. Y tengo 100.000 horas máquina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo digo es, el mantenimiento se relaciona con el uso de las máquinas. O sea, esto es lo que yo estoy diciendo. Alguien podría argumentar otra cosa, ¿eh? Pero digamos, mi lógica para usar ese generador es la siguiente. El mantenimiento depende de las horas máquinas. ¿Eso es cierto? Hasta algún punto sí, y en otro punto no. El mantenimiento no solo depende de la cantidad de horas máquinas. ¿Sí? Por ahí hay distintas máquinas o distintos productos que le imponen distintos desgastes a las máquinas. No es lo mismo laminar en caliente a espesores más bajos que a espesores más altos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer un espesor menor de la chapa, le provoca un estrés mucho mayor a los rodillos que si yo quiero hacer un producto más alto. Por lo cual el mantenimiento debería ser mayor si yo voy a estar laminando siempre en caliente en pocos espesores que si yo voy a usar espesores más grandes. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero supongamos que yo me olvido de eso. Y lo quiero hacer más simple, porque si la complico demasiado después no lo puedo controlar. Yo digo solamente, el mantenimiento depende de las horas máquinas. Entonces, mi generador va a ser ¿qué? Las horas máquinas. ¿Sí? Es uno de los generadores de volumen que vimos recién. Yo tengo 1 millón de pesos de presupuesto de mantenimiento y tengo 100.000 pesos de horas máquinas. Esto me va a dar ¿qué? 10 pesos por hora máquina. ¿De qué? Del costo de mantenimiento. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Bien, me viene una orden de una chapa X. Y yo sé que la chapa, o para hacer esas chapas, o ese producto, yo consumí 50 horas. ¿Cuál va a ser el costo de mantenimiento que yo le voy a asignar a esa chapa? 500. ¿Sí?
¿Cómo se saca eso? La tasa de costos indirectos, que son los 10 pesos de hora máquina, multiplicado por ¿qué? Por cuántas horas usé. ¿Sí? ¿Cómo hizo para saber cuál va a ser la cantidad anual del generador presupuestado? ¿De dónde saca esos 100.000? Bien. Primero quiero que entendamos eso y ahora lo vemos, ¿ok? Entendemos cómo yo calculo primero una tasa y después lo multiplico por el uso del generador para saber cuánto es lo que se asigna. Ya vamos a tu pregunta. Yo tengo un costo indirecto, ¿sí? que es el 1.000.000 de pesos de mantenimiento. Tengo un generador, que son las horas máquina, las 100.000 horas máquina. ¿Cómo hago para saber cuánto le corresponde a tal producto? Multiplico esa tasa que yo tengo por las 50 horas. Entonces yo tengo que a este producto le corresponden 500 pesos de horas de mantenimiento. ¿Sí? ¿Está? Bien. Ahora tu pregunta. Yo necesito los costos. ¿Antes o después de que pase el tiempo? Supónganse que está empezando el año. Ustedes están empezando el año. ¿Ustedes cuándo necesitan saber cuánto cuestan las cosas? Ahora. Porque tienen que empezar a vender ahora. Lo cierto es que ustedes, ¿cuándo van a conocer los costos? A fin de año o a fin del periodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo va a implicar todas esas cosas que van a pasar, ¿sí? Pero yo no puedo esperar a que pasen para recién ahí calcularlas, para recién ahí calcular, supongamos, mi precio de venta. Porque si no yo le tendría que decir, mira, te vendo, pero no te digo a qué precio. Vos llévate la chapa. Yo, al final del trimestre, calculo cuáles fueron mis costos, mis horas, y después te digo cuánto te cuesta la chapa. No funcionaría así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen las empresas para poder conocer el costo antes de... O sea, ¿cómo para poder conocer el costo antes de que pase y poder establecer, supongamos, la política de precios? Trabajar con los presupuestos. ¿El presupuesto qué es? Cuando va a comenzar el año, digamos, antes de que comience el año, se juntan los distintos departamentos de la empresa y entonces la persona de ventas dice, yo creo que vamos a vender tanto. En función del presupuesto de ventas, que es cuánto es lo que se espera vender, ¿en función de qué? De crecimiento de la economía, políticas de marketing, la competencia. Se hace que el presupuesto de producción, lo estoy haciendo simplificado, después van a dar presupuestos, pero es básicamente eso. Después de eso, ¿qué hace? Una vez, o sea, si yo tengo que vender tanto, en función de eso se hace que la política de producción, en base a cuántos son los stocks que yo necesito tener, es cuánto tengo que empezar a producir. ¿Sí? Entonces, y yo sé que para producir tanto, voy a necesitar el consumo de tanta materia prima, tantas horas de mano de obra directa y también tantas horas de mano de obra indirecta. En este caso, mantenimiento. ¿En base a qué se estima? Esto se estima en base a cuánto fue el consumo del año anterior, ajustado siempre por los objetivos empresariales.
¿Sí? Entonces, en los presupuestos anuales, vos tenés cuánto es lo que se destina por año como presupuesto para, en este caso, mantenimiento, y cuántas son las horas de las máquinas que van a estar funcionando. ¿Sí? En base a eso yo trabajo con lo que es la tasa de coste indirecto de fabricación presupuestada. Entonces yo hago un presupuesto. Cuando ustedes escuchan que en el gobierno van a empezar a discutir el presupuesto anual, es básicamente esto. Se juntan antes de que termine el año y el Congreso tiene que votar cuáles van a ser los gastos autorizados de los distintos ministerios, secretarías, bla, 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 bla. Lo mismo pasa en la empresa. ¿Sí? Hay una pregunta ahí, perdón. ¿Y también se calculan con experiencias pasadas? Claro. Vos lo que vas a tomar es en cuenta dos cosas. Primero es la experiencia pasada, cuánto fue para producir X cantidad, cuántas fueron las horas que tuviste. ¿Sí? Horas reales de la máquina funcionando, no horas teóricas, sino las horas reales que estuvo funcionando la máquina. ¿Sí? ¿Y eso qué va a pasar? Vos gerente de producción, vas a decir, listo, yo necesito... Vos gerente de mantenimiento, te van a decir, este es el volumen de producción, listo, necesito 1,5 millones de pesos de mantenimiento. ¿Por qué? Y porque años pasados hemos gastado 1.200.000, 1.500.000, qué sé yo. Bien. ¿Pero qué te va a decir probablemente el gerente de la empresa, el CEO, digamos, de la empresa? ¿Qué te va a decir? No te doy 1,5 millones de horas. Te doy 1 millón de horas. 1 millón de pesos, perdón. Porque en el presupuesto no solo se elabora en base a la experiencia pasada, sino que también tiene un agregado que es lo que se espera de vos de mejora. ¿Sí? Entonces, no solo el presupuesto involucra lo que pasó en el pasado, sino qué es lo que te están pidiendo que mejores para el próximo año. Entonces, básicamente lo que te están diciendo es, no, vos sos gerente de mantenimiento, listo. Producí lo mismo, o sea, garantizá que las máquinas estén funcionando con menos plata. O sea, sé más eficiente. ¿Sí? A la persona de ventas le va a decir, bueno, la economía va a crecer un 3% y nosotros pensamos crecer un 5%. ¿Y qué le van a decir? No, un 5 no, crecer un 6%. Porque el laburo de la persona de ventas, el gerente comercial, es que aumentar la cantidad de ventas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Entonces dijimos, tenemos una tasa presupuestada de costos indirectos de fabricación. Pero estas 50 horas, ¿son qué? ¿Presupuestadas o reales? Reales, ¿sí? Entonces, esto es algo que yo pensaba que iba a pasar a principios de año, pero el uso, la cantidad de horas del generador, es lo que realmente pasó. ¿Sí? Yo terminé de producir esa orden y me fijo cuántas horas, en este caso, cuántas horas máquina me llevó producir esa orden. ¿Sí? Eso se llama, y lo van a ver con Luis, sistema de costo normal, que es trabajar con las tasas presupuestadas, pero los usos reales. Entonces, supónganse que acá yo tengo la siguiente empresa que fabrica calculadoras
y traductores. Yo tengo unos costos indirectos de fabricación presupuestados de 360.000 pesos. Eso es el presupuesto. Y tengo las actividades presupuestadas en horas de mano de obra directa, 120.000. ¿Sí? Bien. Mi tasa presupuestada es que 360.000, que es el costo indirecto de fabricación, dividido las horas de mano de obra presupuestadas. ¿Se entiende? Esto es al principio del año. Yo no sabía qué iba a pasar después. ¿Sí? No sabía qué iba a pasar después. Eso fue a principio de año. Esto me da a mí, para los costos indirectos de fabricación, una tasa de 3 pesos por hora de mano de obra directa. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente, los costos reales de fabricación no fueron 360.000, fueron 320.000. ¿Sí? Las unidades producidas fueron 80.000 y 90.000. Y las horas reales de producción fueron 40.000 y 60.000. Esto fue lo que realmente pasó. Profe, anteriormente no usé las unidades producidas. No la usemos todavía. Esto es lo que digo que realmente pasó. Yo tenía que mi tasa era ¿qué? 3 pesos por hora de mano de obra directa. ¿Sí? Eso era lo que salía de mi presupuesto. 360.000 dividido los 120.000 horas de mano de obra directa. Eso me da 3 pesos por hora. Cuando yo quiero saber cuánto le corresponden a cada uno de los productos, yo hago ¿qué? Horas de mano de obra directa. Horas de mano de obra directa por 3 pesos la hora. ¿Sí? Esto me da 120.000 pesos de costos indirectos de fabricación y 180.000 pesos de costos indirectos de fabricación para la calculadora y para el conversor. ¿Sí? Cuando yo quiero saber cuánto es por unidad, lo divido por las unidades realmente producidas. Entonces me da 1,50 pesos y 2 pesos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué pasa, profe? Entonces esos 3 pesos que yo había calculado antes, la diferencia que iba a haber con esto otro, va a ser como, ¿me queda como beneficio a mí, a la empresa? No. Son de cosas distintas. Mirá.